De hecho, la libertad de culto es una de las libertades fundamentales reconocidas dentro de los derechos humanos. Y bien como dice el joven Derlis, al ser una libertad fundamental, a nadie se le puede obligar ni a ser católico, ni a ser mormón, ni a ser testigo de Jehová, ni a ser evangelista, ni a ser cristiano evangélico, ni a ser pentecostal. A nadie. La religión no se impone, sino que cada uno de corazón la vive y la practica, según las creencias que cada uno tenga. Pero bien, jóvenes, como les decía, eso tiene una historia y no siempre en el Ecuador hubieron tantas religiones como ahora. Por ejemplo, jóvenes, hoy en día hay una diversidad grande de religiones aquí en el Ecuador. Ustedes sí se han dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí alrededor del Colegio Nil, nomás por la Chala, hay una diversidad de religiones, de iglesias. Por ejemplo, está la parroquia de la Elevación, que es netamente católica, ¿no? Pero a la entrada entre la 11 y la calle Tercera, la calle que va al colegio, hay, por ejemplo, también un templo evangelista, me parece que se llama Alianza Cristiana Misionera, algo así. Bueno, más acá abajo, a mitad del camino entre la 11 y el Onil, está el templo, este templo grande que al lado tiene una cancha de indoor bien bonita. ¿Cómo se llama? ¿Alguien la ha visto? Bueno, no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llaman, no sé si son Testigos de Jehová o son de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, que son los mormones. Bueno, el hecho es de que aquí en un mismo sector, Son miren, mormones. los mormones, ya. Entonces, miren, en un mismo sector prácticamente tenemos a 3 religiones. Eso es de lo que poco que conocemos por aquí. Entonces, hay una gran diversidad, pero no siempre fue así, jóvenes. Esta diversidad de religiones comenzó con Eloy Alfaro. Entonces, jóvenes, esto que Eloy Alfaro comenzó a hacer despertó la furia y el odio de muchas personas, incluso de los mismos millonarios y terratenientes, tanto de la sierra como de la costa, comenzaron a ver en Eloy Alfaro a un enemigo, porque era un enemigo y era un presidente que no trabajaba para ellos, para los millonarios, para los banqueros, ¿no? Sino que era un presidente que trabajaba para el pueblo, para los pobres. Y entonces ahí es donde ellos, a través de los medios de comunicación nefastos, que en todo tiempo han habido, jóvenes, terribles medios de comunicación nefastos, que de alguna manera yo diría son autores intelectuales, a veces directos o indirectos, de incitar a la gente a sacar lo peor de cada uno. Y les voy a contar por qué digo esto. Resulta que Eloy Alfaro ya era muy anciano y bueno, sufrió una gran persecución política y a tal punto los medios de comunicación y los sermones de algunos sacerdotes en las iglesias que lo satanizaban, que lo demonizaban, hizo que los ánimos de la gente, del pueblo, se alteren demasiado a tal punto que lo cogieron y lo agarraron preso en la ciudad de Guayaquil y no contentos con eso, y sabiendo que donde más enemigos a muerte tenía Eloy Alfaro era en la ciudad de Quito, hicieron que lo trasladen de Guayaquil a la cárcel de Quito. Y jóvenes, increíble lo que es la contradicción de la historia. Adivinen en qué lo trasladaron. ¿En aviones? No. ¿En barcos? Menos. Lo trasladaron en el tren, en el ferrocarril que el mismísimo Eloy Alfaro había construido. Ahí lo encerraron en un vagón como enjaulado en una cárcel y se lo llevaron a Quito. Y en Quito lo encerraron nada más y nada menos en el penitencial García Moreno. Miren, esa cárcel que llevaba el nombre de este otro presidente ultracatólico. Lo encerraron ahí y lo triste de esta historia, jóvenes, es de que la policía o los vigilantes de esa cárcel, de esa penitenciaría, permitieron que una turba de gente enceguecida por el odio se metiera a la cárcel y celda por celda lo iban buscando a Eloy Alfaro y a otros de los de la familia Alfaro y otro, había un periodista también que apoyaba el liberalismo de Alfaro y estaba ahí en la cárcel, celda por celda los fueron buscando y los mataron.
con balazos en la cabeza, lo mataron Eloy Alfaro y a otros compañeros de Eloy Alfaro dentro de la cárcel. Y no contentos con eso, los amarraron con sogas y los arrastraron por las calles de Quito. Y mientras los iban arrastrando, decían que mueran esos masones, que viva la religión, que mueran esos masones, que mueran. Ya estaban muertos, los iban arrastrando. ¿A dónde los llevaban? A un parque que hoy en día en Quito se llama el Parque del Ejido. Y ahí, jóvenes, sucedió uno de los crímenes más bárbaros de toda la historia del Ecuador. La hoguera bárbara se llama ese acontecimiento, porque en el Parque El Ejido encendieron una pila de leña gigantesca y a los cadáveres de Eloy Alfaro y sus amigos, que antes ya los habían cortado en pedazos, además, a esos cadáveres en pedazos los botaron a esa hoguera para que se quemen. A ese nivel de odio llegó el pueblo. Entonces, jóvenes, fíjense cómo es de interesante la iglesia, la historia de la iglesia también, y saber y conocer cómo es y por qué la iglesia ha ido perdiendo esa influencia en la sociedad actual. Sin embargo, como les digo, la Iglesia Católica sigue manteniendo su importancia y su influencia a nivel educativo, por ejemplo. Miren, gracias a la Iglesia Católica, en mi caso, yo puedo trabajar, tengo un trabajito y gracias a la Iglesia Católica, usted en el colegio NIL puede educarse. Mire, siempre jóvenes, la historia de cualquier institución tiene sus lados blancos, sus lados grises y a veces también sus lados negros. Nada es perfecto en este mundo y no existe una religión absolutamente perfecta en este mundo. Todas tienen algo positivo, pero a veces también cosas que hay que corregirse, mejorarse. No hay nada perfecto en este mundo. Lo único perfecto sería Dios, ¿no? A ver, jóvenes, preguntas. Sección de preguntas. Y no me digan, no, profe, no tengo ninguna pregunta. No, no, quiero preguntas sobre este tema, curiosidades que tengan sobre la historia que hemos compartido hoy, sobre la importancia de la Iglesia Católica, en fin, a ver, sus preguntas, sea en el chat o aquí usando el micrófono. A ver, Profe, actualmente se sabe dónde está el Alfaro. García Moreno ya no. ¿puede repetir, Derlis, actualmente qué? Actualmente saben dónde está el cuerpo de García Moreno. Ah, Que ya, ya esté. ya, correctísimo. Bueno, en cuanto al cuerpo eh, de Eloy Alfaro, pues lamentablemente como lo quemaron, lo incineraron, pues prácticamente todo eso se redujo a las cenizas, prácticamente. No, profe, Eh, el sin, de em- García ajá, Moreno. sí, sin embargo, jóvenes, el cuerpo de García Moreno, ese sí descansa dentro de lo que es la Basílica del Voto Nacional. Aquí les voy a mostrar unas imágenes, no del cuerpo de García Moreno descansado, ¿no? Sino del mausoleo que se le construyó en la Basílica del Voto Nacional. Miren, miren, así es la parte subterránea de la Basílica del Voto Nacional. Yo he tenido esa suerte de conocer todito esto. Miren, debajo de este monumento gigantesco, debajo es así, miren, en la parte subterránea. Y todos estos son nichos donde hay cuerpos de personalidades muy famosas del Ecuador que han sido enterrados ahí. Y entre ellos está el mausoleo de García Moreno. Ahí se encuentra García Moreno, dentro de la Basílica del Voto Nacional. Y bueno, tiene razón de alguna manera. Incluso miren, ahí tiene una estatua en su honor al pie de la basílica. Entonces, tiene lógica también en el sentido de que fue él prácticamente. Aquí está la foto, este era García Moreno. Fue él el que dio todo el dinero prácticamente para la construcción de ese monumento tan grande, que ahorita es patrimonio cultural de la humanidad. Es un monumento mundial, la Basílica del Voto Nacional, por su hermosura y por todo. Este es García Moreno, mire. Y Eloy Alfaro, más o menos era así. A ver, aquí lo tenemos al general. Ahí le decían el viejo luchador, le decían, general Eloy Alfaro. Muy bien, a ver, otra pregunta. Carriel dice, ¿existieron más presidentes
que los quemaron como Alfaro. Ah, ya. No, Katia Carriel, no. Hasta el momento, gracias a Dios, en el Ecuador no se ha vuelto a repetir un episodio tan triste y macabro. Jóvenes, porque ¿cómo creen que quedamos a nivel mundial los ecuatorianos hace 100 años, cuando esa turba de gente ciega de odio lo mató a un expresidente, lo mató a balazos, luego cortó su cuerpo en pedazos, lo arrastró por las calles y después lo quemó en el parque frente a los niños, frente a mujeres, frente a todo? ¿Cómo creen que quedamos los ecuatorianos ante el mundo, ante la historia? ¿Bien o mal? Quedamos pésimamente mal, jóvenes. Quedamos como si fuéramos unos cavernícolas, que no tenemos un sentido común, que no somos racionales. Así quedamos de mal ante la historia. Por eso esa fue una barbarie que ojalá, jóvenes, nunca se vuelva a repetir. Pero es peligroso que eso algún rato se pueda repetir. Miren ahora, por ejemplo, yo me ponía a comparar leyendo toda esta historia, me ponía a comparar un poco con lo que en estos últimos 4 años han hecho los medios de comunicación contra Correa. Yo digo, a tal punto, si estos medios de comunicación pudieran, yo digo, incitaran otra vez al pueblo a que a Correa le hagan lo mismo que Eloy Alfaro. ¿Serían capaces de eso? Yo me pregunto. Y quizás sí. O sea, hay tanto odio y tanta cosa que a veces es un odio ya ciego, es un odio irracional y eso es muy peligroso. Pero no ha existido otro evento así, Katia Carril, y ojalá nunca más se dé algo así. Para eso existen las leyes, la justicia y otros mecanismos más racionales. Eduard Barahona dice, ¿por qué las personas que estaban a favor de Eloy Alfaro no hicieron nada para evitar su muerte? Buena pregunta, Eduard Barahona. Voy a anotarle aquí su participación. Buena pregunta. Resulta, jóvenes, que no hicieron nada para evitar la muerte de Eloy Alfaro. En primer lugar, los mayores seguidores de Eloy Alfaro estaban en la costa ecuatoriana. Perdón, jóvenes, voy a conectar mi cargador que está a punto de apagarse mi computadora. Entonces, los principales seguidores estaban en la costa. Pero como les explicaba, jóvenes, a Eloy Alfaro, para poderlo Pero, asesinar, profe, aquí en la costa no lo podían matar, porque aquí estaba la mayoría de sus seguidores. Por eso es que Eloy Alfaro se lo llevaron a la sierra, a Quito, porque ahí tenía más enemigos y tenía menos seguidores. Ese fue el punto. Profe, y cuando lo mataron a García Moreno, que nunca andaba acompañado, sí, de policías Allá. militares, nada, Sí, pues de hecho todo presidente siempre tiene su guardia, ¿no? guardia. En el caso de Eloy Alfaro, cuando lo mataron ya no era presidente él, ya no era presidente. En el caso de García Moreno sí, todavía eran sus últimos años de presidente. Pero bueno, no sé ahí qué pasaría, o de pronto, ¿saben lo que sucede, jóvenes? Que a veces los mismos guardias, los mismos, ¿cómo se llama? Guardaespaldas, muchas veces se vendían. Entonces ya veían que venían los asesinos, ellos simplemente se hacían a un lado, por ahí fingían o pasaba alguna cosa y permitían que los asesinos lleguen y los maten. Así de triste es esa situación y es muy difícil llegar a saber realmente lo que sucedía, ¿no? Dice, profe, dice Gary Bravo, ¿y los policías que llevaron el Eloy Alfaro a la sierra estaban en contra o a favor de él? Estaban en contra. Estaban en contra, ellos sabían lo que hacían, ellos sabían que detrás de todo eso de llevarlo Eloy Alfaro de la costa a la sierra, había una intención, y la intención era llevarlo a la sierra y en la sierra deshacerse de Eloy Alfaro. Entonces ahí hubo un complot enorme de policías, de medios de comunicación, y fíjense cómo actuaron los medios de comunicación de Quito en aquel entonces, jóvenes. Cuando ya supieron que lo estaban llevando a Eloy Alfaro de la Costa a la Sierra, comenzaron a publicar, a escribir en los periódicos, en las radios, a decir, el masón, el enemigo de la religión ya viene a Quito, ahí viene ese maldito, ahí viene esto, ahí viene... Es decir, los periódicos comenzaron a echar leña al fuego para que cuando llegue la gente en Quito esté pero encendida de odio y de ira. No todos los periódicos eran así, pero pues muchos y muy influentes así es. Y si no me equivoco, jóvenes, bueno, a veces es un poco delicado hacer el nombre de estos medios, pero me parece que había un periódico, y no sé si será el mismo de ahora,
pero que se llamaba el comercio, que era uno de los que más impulsaba a la gente a, a tomar las armas y asesinarlo a Eloy Alfaro. Entonces, bueno, jóvenes, aquí terminamos. Si no hay más preguntas, aquí terminamos este interesante tema. Yo quiero que se queden con una idea, jóvenes. La importancia de la Iglesia Católica en el Ecuador históricamente ha sido muy grande. Y el Ecuador tiene muchas cosas importantes que agradecerle a la Iglesia Católica, entre ellas la educación. Pero no podemos ser ciegos a la historia y también pues es importante saber que no todo es perfecto y ninguna religión es perfecta. En la historia de la humanidad ninguna religión ha sido perfecta porque las religiones están hechas ¿de quiénes? ¿De ángeles o de personas? Las religiones están formadas de personas y las personas somos imperfectas. Sin embargo, a pesar de eso, jóvenes, pues la Iglesia Católica sigue teniendo mucha importancia en la vida del mundo. Incluso políticamente no participa ya directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en un país se quiere aprobar la ley del aborto, por ejemplo? ¿La Iglesia se coloca a favor o en contra del aborto? Contra. En contra del aborto, claro que sí, porque el quinto mandamiento de la ley de Dios dice no matar. Entonces, miren, la Iglesia Católica indirectamente ejerce su función política ante estas situaciones, animando a los fieles católicos a que se manifiesten en contra de esas leyes que van en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, la Iglesia Católica sigue teniendo una influencia importante en la sociedad ecuatoriana. Además, jóvenes, los ecuatorianos, por lo menos un 85% de los ecuatorianos nos reconocemos como católicos. Aunque si bien es cierto, no todos somos de pronto católicos practicantes, es decir, católicos que van a la misa, católicos que son catequistas, católicos que están en el grupo juvenil, no todos son así, bien comprometidos, pero la mayoría de ecuatorianos sigue siendo católico. El Ecuador es un país mayoritariamente católico. Entonces, por eso también la iglesia sigue teniendo un papel muy importante y nosotros debemos respetar también y valorar todos los aspectos positivos de la iglesia. Y con los aspectos negativos, pues no podemos cerrar los ojos, sino pues simplemente saberlos entender bien en su historia, en su tiempo y en su contexto. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo, jóvenes. Sí, diga, Derlis. ¿Y el de Alfaro que lo mataron con su familia No, o solo? solo, pero habían otros familiares de Alfaro que estaban unidos en la lucha y en la revolución junto a Eloy Alfaro. Por ejemplo, el general Flavio Alfaro, me parece que era hermano o primo, también murió, también lo asesinaron junto con él. Ajá, pero no a todos los familiares, sino los familiares de Eloy Alfaro que estaban comprometidos con los ideales y con la lucha de Eloy Alfaro. A ellos también los mataron. Ajá. Listo, jóvenes, cuídense, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Que pasen muy bien. Si les interesa este tema, sigan buscando, mirando videos en YouTube sobre estos temas, son súper interesantes, o leyendo en internet cuando puedan, infórmense. Y de pronto la próxima semana. ¿Qué hay deberes? Saulito, dime. ¿Qué hay deberes? Ya les aviso, Saulito, mediante el grupo, pero por ahora no. Ya. Por ahora no. Yo estoy anotando, su calificación son las participaciones en clase, ¿sí? Listo, jóvenes, cuídense, que pasen muy bien. Chao.